Bueno, como decía Julio, vamos hoy a comenzar el programa con nuestra opinión, porque ha habido cambios importantes en la política económica. Pero antes de eso, permítanme que hagamos una breve consideración sobre el tema que fue, yo diría, el principal objetivo y la principal fortaleza que presentó en las elecciones del gobierno, que era la reducción de la tasa de inflación. Se ha conocido la tasa correspondiente a noviembre y vamos a poner en un gráfico la inflación mensual, cuánto ha variado mes a mes. En ese gráfico que estamos viendo, yo diría, ese gráfico es como una especie de emblema de lo que planteó el gobierno como éxito. Allí tenemos cómo cayó la tasa de inflación de manera significativa desde diciembre del 2023, que fue del orden del 25,5%, y cayó, y el mes de noviembre es 2,5%. Pero digamos algo en el medio. Ahí está marcado el mes de marzo. En marzo, el gobierno percibió que se interrumpía el descenso de la tasa de inflación. Y esa caída que venía siendo un éxito del gobierno, apareció la preocupación y el gobierno no vaciló allí en tomar medidas que nosotros dijimos iban a tener impacto sobre el nivel de actividad de la economía, y de hecho la economía, digamos, entró en una fase de estancamiento. ¿Y por qué? Porque el gobierno le llamó la atención que la tasa de inflación había saltado en marzo al 3,7%. Bueno, después de eso y con esas medidas nuevamente la tasa de inflación se redujo, pero me gustaría mostrarle lo que pasó a partir del mes de junio, que está en este gráfico que vemos aquí. Ese es el dato del índice de precios al consumidor a nivel nacional, cuánto fue cambiando mes a mes, porque desde mayo el índice dejó de caer. Mayo tenía 1,5, junio fue a 1,6, julio fue a 1,9, lo mismo que agosto, en septiembre fue 2,1, en octubre 2,3 y el último índice que conocemos es 2,5. Claramente esto enciende una cierta preocupación. Digamos, para verlo un poco más en perspectiva y decir, bueno, hay que ver seguramente en los próximos meses si finalmente el gobierno logra que nuevamente retome una senda descendente el índice de precios al consumidor, ¿no? En la variación mensual. Si uno mira, vamos a ver cómo ha sido la variación interanual en el siguiente gráfico, y en ese gráfico está claro cómo hemos llegado a una tasa a noviembre interanual del orden aproximadamente, digamos, del 31%. Es muy probable que el año termine con una inflación del 30%, que le va a permitir decir al gobierno que, bueno, cumplió, digamos, con el objetivo de bajar la tasa de inflación, aunque pagó el costo en el nivel de actividad. Vamos ahora a otro punto que yo creo que es muy importante. Me han escuchado decir en sucesivos programas que la estrategia de política económica del gobierno tenía un talón de Aquiles, y es que no conseguía acumular reservas. Y el Banco Central seguía teniendo reservas netas negativas, y por más que el ministro declarara, y ayer lo hizo de nuevo Luis Caputo, dijera, bueno, somos el gobierno que más dólares ha comprado, el tema es que así como los compró, tuvo que desprenderse de ellos, por distintos motivos, por pago de deuda, por turismo, por un conjunto de medidas. Lo concreto es que ya tuvo que pedir una vez un perdón, un waiver, como se dice en el fondo, para decir no cumplí con la acumulación de reservas. Y vamos camino a pedir seguramente otro. Y además en enero, como hemos dicho, Argentina enfrenta vencimiento del orden de 4.000 millones de dólares. Entonces por eso ha tenido que recurrir a otro bono. El bono da la posibilidad de volver a hablar potencialmente por ahora, de volver al mercado internacional de capitales, pero el gobierno se resistía a aceptar de que había un problema con la política cambiaria. Se resistía y eso tuvo distintos capítulos, ¿no? El ministro diciendo una vez, si usted ve el dólar barato, compra campeón, y después modificaron y dejaron que corriera un poco más el dólar. Después defendió firmemente esa banda dentro del cual fluctúa el tipo de cambio y que eso se iba devaluando, se iba ampliando, mejor dicho, 1% por mes. Y muchos decían y decíamos que sería razonable que esa banda se ampliara un poco más y que el gobierno diera un cronograma
o una directiva sobre cómo comprar reservas. Bueno, aunque el ministro muchas veces negó que eso fuera posible, ayer tuvimos una conferencia de prensa del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, que anunció un cambio en la política cambiaria. Dijo, bueno, a partir del 1 de enero, la banda dentro de la cual fluctúa el tipo de cambio, Bausili dijo, vamos a cambiar y se va a empezar a ajustar en función de la inflación pasada 2 meses para atrás. ¿Qué quiere decir eso? Que en enero la banda se va a ampliar no 1%, se va a ampliar 2,5%, que es la inflación que vimos, que teníamos en noviembre. Esta decisión fue acompañada con una declaración diciendo, además, iniciamos un proceso por el cual vamos a acumular reservas sin generar distorsiones. ¿Por qué vamos a aumentar esas reservas? Bueno, porque a partir del 1 de enero del 2026 el Banco Central va a comprar esas reservas y entonces no las va a utilizar para pagar deuda. Seguramente para pagar deuda volveremos a emitir bonos o probablemente activemos otra parte del swap que tenemos con Estados Unidos. Lo concreto es que el límite superior de la flotación se va a ir actualizando con la inflación de 2 meses antes. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Bueno, ellos prevén que mediante ese mecanismo y admitiendo que la base monetaria, la cantidad de dinero, puede llegar a pasar de ser 4,1 a 4,8 del Producto Interno Bruto, es decir, que hay un fenómeno de remonetización de la economía, creen que mediante ese mecanismo, durante el año 2026, van a poder comenzar a acumular reservas internacionales y se fijan una meta de 10.000 millones, que eventualmente, 10.000 millones de dólares, que eventualmente podría llegar, bajo cierto supuesto, a los 17.000 millones, lo cual parece ser demasiado optimista. Pero volvamos al tema que comentaba. El gobierno finalmente admitió, después de conocer estos números que tienen ustedes en pantalla, que la inflación fue 2,5 en noviembre, que acumuló una variación del más del 31% y que si uno toma en cuenta los primeros 11 meses, ya estamos en el 28, o sea que este año vamos a tener 30% de inflación. Bueno, después de conocer eso, entonces Bausili dio una conferencia de prensa junto con uno de los directores del banco, que es Furiase, dieron una conferencia de prensa para anunciar esto, que las bandas que tanto éxito el ministro Caputo les adjudica, en realidad se van a modificar. Y se van a modificar porque se va a ampliar y se va a ampliar tomando en cuenta cuánto fue la inflación. ¿Cuál es la conclusión de esto? Esto creo que recoge una preocupación que había, no solo en el Fondo Monetario Internacional, sino en la mayoría de los analistas, con el problema de las reservas. Entonces el Banco Central ahora, diciendo voy a acumular, voy a juntar 10.000 millones, genera una expectativa, yo diría esperanzadora para esos sectores, de manera tal que es muy probable que veamos ligeras reducciones en el riesgo país o que veamos también alguna recuperación del tipo de cambio. De todos modos, todavía va a faltar el otro capítulo. Este capítulo del cual mucho hablamos nosotros, que había que ampliar la banda, que había que acumular reservas, parece que el gobierno se encamina a intentar lograrlo. El otro capítulo, y lo dejamos para las próximas columnas, el de la economía real. La economía sigue en una situación de mucha contracción, muy heterogéneo porque hay sectores que le va bien, pero además esto empieza a reflejarse en la capacidad utilizada de la industria, empieza a reflejarse en el mercado laboral, en el tema del empleo y en la destrucción de empleo de calidad. Lo vamos a ver en las siguientes reuniones que tengamos en Secretos del Poder, pero por ahora esto fue una corrección que el gobierno hizo, un ajuste, a pesar que pensaba que no era necesario hace una semana.